Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pre. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue el solo digno, cante nuestra voz. Ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, porque Él es digno. Ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. Ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, porque Él es digno. Ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que a la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre, amén. Ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, porque Él es digno. Ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, ah, Jesús Lord, porque Él es digno. Amén, gloria a nuestro Señor Jesucristo por haber traído la salvación al mundo y por darnos a todos la oportunidad de reconocerle a Él como nuestro digno y único Salvador de nuestras vidas. Bien, espero que cada uno de ustedes haya amanecido muy bien, que el Señor me los guarde, me los bendiga en este día, y que cada uno pues de aquellos que ya van camino a sus congregaciones, que el Señor ilumine su mente y su corazón a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Bien, en esta hora, en este día domingo, hoy que es 10 de noviembre del 2024, pues traemos esta meditación, que la verdad nos hará libre. Y cualquiera se podría preguntar, bueno, ¿y por qué dice usted que la verdad nos hará libres si yo ya soy evangélico, yo ya soy hijo de Dios, yo ya me congrego, yo sirvo, yo predico, y todas estas cosas que muchas veces hacemos eclesiásticamente dentro de lo que son pues las iglesias? Bien, el asunto es este. Muchos de nosotros creemos en Jesús. Muchos de nosotros leemos una Biblia. Muchos de nosotros decimos ser hijos de Dios, pero aún no hemos creído completamente su palabra. Y ese es el objetivo de esta palabra cuando dice que la verdad nos hará libre. Porque así como habían judíos en ese momento que creyeron en Jesús, así como aquellos que en algún momento reciben a Jesús con todo amor, con toda devoción, con toda alegría, así como la parábola del sembrador, ¿verdad? Pero que luego vienen las dificultades, vienen las falsas enseñanzas, vienen aquellas cosas de las cuales muchas veces nosotros desistimos o decimos, no, esta no es la palabra de Dios. Entonces por eso vamos a hablar al respecto de esta palabra, y vamos a leer en el capítulo 8 del relato del Evangelio de Juan. Vamos a leer del versículo 31 en adelante. Bueno, primero solo vamos a leer estos dos versículos, 31 y 32. Dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, serás verdaderamente libre. Serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Padre santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento. Gracias por la oportunidad de la vida que nos brindas, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú el que tomes el control en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que nos ayudes, papito lindo, por favor, a creer en toda tu palabra, a creer más y entregarnos a ti completamente, y desistir de hacer las cosas que no tenemos que hacer. Asimismo, Señor,
pongo en tus manos a cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren. Te clamo pues por la salud, la provisión y la protección de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos en carne, como también, Señor, de nuestros tíos, primos y sobrinos, al igual que por nuestros suegros y cuñados. Señor, los ponemos en el hueco de tu mano, y que seas tú, por favor, el que obres en cada necesidad, en cada situación difícil, y que ayudes también, Señor, a aquellos que están pasando problemas de enfermedad, que seas tú el que pongas tu mano poderosa de sanidad, al igual por aquellos que ahora están hospitalizados, Señor, y que están recibiendo esos tratamientos y que aún pues no les dan el alta, Señor, porque no hay una mejoría en su enfermedad. Te ruego, Padre, que seas tú, por favor, el que obres también en cada uno de estos hermanos o hermanos en Cristo, sus familiares que se encuentran hospitalizados, para que puedan recibir de parte tuya esa sanidad, Señor, y poder regresar a sus hogares. Asimismo, Padre, pues suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, que seas tú, por favor, obrando en esa nación, defendiéndolo, Señor, de todas esas amenazas y ataques de los enemigos que ahora pues a sus alrededores están queriendo destruir esa nación con todos los que habitan dentro, Señor. Que seas tú el que por favor les ayude y que pongas tu mano poderosa de protección para que esos proyectiles, Señor, no sean las familias el blanco que ellos están buscando destruir, o algunas partes importantes, Señor, de las ciudades donde también pues hay ejército, hay aeropuerto, hayan, Señor, instalaciones pues gubernamentales. Que seas tú también el que ayude, Señor, en este momento a Israel, para que así los enemigos no puedan destruirlo. Asimismo, Señor, suplico por nuestro país, El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, y que guardes y que protejas, Señor, a cada uno de nuestros compatriotas que vivimos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación, y por nuestros hermanos y familiares, Señor, en los Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo, que también los protejas y los guardes, Señor, y les ayudes a poder resolver sus problemas, a poder salir adelante en la situación difícil que estén, que les puedas proveer un trabajo, les puedas ayudar en lo económico, les puedas ayudar también en sus problemas migratorios. En fin, Señor, todo problema, toda situación familiar, lo deposito en el hueco de tu mano para que seas tú, por favor, ayudando, Señor, a cada uno de nuestros compatriotas salvadoreños en el extranjero, como también en nuestra nación, El Salvador. En el nombre de Jesús hemos orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos ahora a tratar de desarrollar este tema, que la verdad de Cristo, la verdad, la palabra, el evangelio que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar al mundo, es el único que nos puede hacer libres, es el único el que nos puede dar esa libertad. Sin embargo, podríamos decir que la libertad que Él nos da no es la libertad que el mundo nos ofrece, ¿sabe? Y también podríamos decir algo. La libertad que nuestro Señor Jesucristo nos da, no la puede dar el hombre, no la pueden dar los institutos políticos, en fin, no la puede dar una religión y no la puede dar nadie. Entonces, bajo este sentido, es que ahora queremos hablar al respecto, para que usted y yo, mi querido hermano, busquemos directamente de nuestro Señor Jesucristo. Que sea Él el que dirija nuestras mentes, que sea Él quien dirija nuestros corazones, nuestras vidas, y en realidad nos ayude a poder encontrar esa libertad que cada uno de nosotros buscamos. Porque si bien es cierto, Jesús vino a morir a la cruz del Calvario para darnos libertad, para perdonar nuestros pecados, para que cada uno de nosotros le reconociésemos a Él como nuestro único Salvador personal y supiéramos que solamente a través de Él, usted y yo podemos lograr la salvación. Entonces, bajo estas circunstancias, decía anteriormente que muchos ahora creemos en Él, pero no estamos creyendo en toda su palabra. No estamos tratando la manera de obedecerla, ni mucho menos ponerla por obra, sino que hay partes
de la Biblia que no nos gusta leer. Hay versículos, hay capítulos, hay libros que dicen, no, esto para qué lo voy a leer, si esto ya es historia, esto ya es tiempo pasado. Recordemos que la Biblia es inspirada por el poder del Espíritu Santo, y por eso cada uno de nosotros al leerla, bueno, algo vamos a aprender, pero al mismo tiempo debemos de encontrar la verdad en él. Por eso, porque aquí en el versículo que leíamos al respecto, en el capítulo 8 de Juan, el versículo 31, dice la palabra. Voy a leer en el lenguaje actual. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Lo que decía, muchos sí hemos creído en Jesús, muchos le hemos aceptado como nuestro único Salvador personal, e incluso muchos hablamos de él. Pero cuando llegamos a ciertos puntos de la palabra, ciertas palabras que están escritas en la Biblia, muchos dudamos si serán de él o de quién más podrán ser. Entonces, por esta razón, como vemos aquí, los judíos a los cuales él les estaba enseñando la palabra, por ejemplo, en el versículo 30 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Cuando él les hablaba de la palabra, cuando él se presentaba en las sinagogas o cuando estaba allá en el monte, en el sermón del monte, muchos creyeron en él. Pero cuando llegó el momento en el cual él hizo una referencia a la palabra, que incluso dice que muchos se alejaron de él. O sea, que como podemos decir, a muchos nos gusta cantar, orar, congregarnos, pero cuando se nos habla de la palabra, como que por ahí, ¿verdad?, entra algún cosquilleo en nuestro corazón y dice, no, hombre, ¿y quién va a cumplir eso? Es lo primero que se nos viene a la mente. ¿Quién va a cumplir eso? Y nos escudamos en aquella parte de la Biblia que dice, ¿verdad?, es que la carne es débil. Sí, la carne es débil. Sin embargo, con la ayuda del poder del Espíritu Santo y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo, mi hermano, podemos cambiar. Y digo, podemos cambiar porque muchos estamos cometiendo errores y creemos que el Señor no lo ve. Entonces, estos judíos habían creído en él. Y por eso él les dice, si ustedes permanecen, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, ser discípulo del Señor no solamente es congregarnos, hermano. No es solamente andar una Biblia, no es ponerse una camisa con un logo que nos identifique, ya sea con una iglesia o con un ministerio, o que nos identifique como hijos de Dios. Es que por eso Adán y Eva fueron sacados del huerto Edén. ¿Por qué? Porque no obedecieron su palabra, no obedecieron su mandamiento. Y desde ahí nosotros conocemos que la desobediencia es pecado. Y si la desobediencia es pecado, entonces por eso el Señor ahora le dice a los que habían creído en él, o a los que hemos creído en él, tenemos, dice, que permanecer, dice, si ustedes obedecen mis enseñanzas, si obedecemos su palabra, entonces dice que seremos verdaderamente sus discípulos. Como repito, no solamente por cantar alabanzas, o ser miembro de una iglesia o de alguna religión, porque la religión así también lo enseña. Y vamos a decir que los judíos creían más en la religión porque ellos trataban de obedecer solamente la ley mosaica. Y bajo ese sentido, ahora el Señor comienza a explicarles de este versículo en adelante, el Señor comienza a explicarles hasta casi terminar este capítulo. El Señor les está explicando, y eso también nos explica a nosotros cuál es la situación que nosotros o cómo debemos de vivir en nuestra vida espiritual. Y luego dice el 32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, cuando el Señor está hablando de la libertad, no se está refiriendo a que somos esclavos de una persona o algo por el estilo. O cuando, por ejemplo, bueno, si bien es cierto, cuando nosotros buscamos un trabajo,
buscamos pues que nos paguen un salario. Quiérase o no, estamos bajo la dirección de la persona que nos ha contratado. Aunque no somos sus esclavos, porque podemos ir a nuestras casas, no vivimos directamente con él, podemos ir a casa, podemos ver nuestra familia, o podemos el día o las horas que tengamos de descanso, bueno, nosotros podemos hacer cualquier cosa. Sin embargo, tenemos que someternos ¿a qué? A la dirección de la persona que nos ha contratado para poder desarrollar alguna labor. Entonces, aquí les dice Jesús, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Jesús les está diciendo, ustedes van a encontrar una libertad en mí. Pero lamentablemente el hombre, hoy en día, que ha creído en Jesús, muchas veces ha convertido la libertad que tenemos en el Señor en libertinaje para vivir nuestras vidas como mejor nos parezca. Entonces, pero mire, ellos se sintieron aludidos cuando Jesús les dice, y serán verdaderamente libres, o serán verdaderamente mis discípulos. Y ahora le comienzan a decir en el 33, ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? O sea, ellos no entendieron. Es que la libertad que el Señor nos habla es la libertad espiritual, la libertad del pecado, la libertad del yugo que el enemigo muchas veces en el cual el enemigo nos ha sometido. De eso está hablando Jesús. Pero ellos, mire, le responden con otra cosa. Mire, esto es como cuando uno habla con personas religiosas y que ellos a la fuerza quieren que uno tiene que creerlos, que ellos piensan lo que ellos dicen respecto al evangelio, respecto a la palabra. ¿Por qué? Porque la religión no es el evangelio de Cristo el que se practica. La religión es la que se practica por ideología humana, por pensamiento humano, o sea, por decisiones, pero no es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando hablamos aquí que la verdad, que la palabra nos va a libertar del yugo de la esclavitud del pecado, nos va a libertar del yugo de la religión, eso es lo que está diciendo. Porque muchos de los judíos, que a la verdad en algún momento creyeron en él, pero luego, ¿qué dijeron ellos? No, cuando Jesús les dice que Él los va a hacer libres, ¿sabe por qué razón? Porque ellos estaban esperando un libertador político. Ellos estaban esperando un libertador que les diera otra vez la libertad de ser nación, ya no estar sometida al yugo romano, así como estuvieron con las naciones antiguas, ¿verdad? De los imperios, Egipto, Babilonia, los sirios, los asirios, que los esclavizaron a ellos. Entonces, por eso ellos dicen, le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dice seremos libres? O sea, mire, qué difícil es cuando una persona está caminando en una dirección opuesta al evangelio. Qué difícil cuando se habla con una persona o se trata de aconsejarla y decirle, mira, lo que estás haciendo no es correcto. Lo que estás haciendo está en contra del evangelio y en contra de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pero las personas ponen el grito en el cielo y comienzan a recetar, ¿verdad? Otros versículos, por partes de versículos comienzan a recetar y dicen, no, pero es que aquí dice la palabra esto, no, es que aquí dice la palabra lo otro. Es que mire, para defender nuestra posición pecaminosa hay muchos argumentos que podemos encontrar en la Biblia, pero ¿sabe qué? Los sacamos fuera de contexto para tener el pretexto de seguir haciendo las cosas como yo quiera. Entonces, lo saco de contexto para seguir creyendo en lo que a mí me han enseñado y no en lo que la palabra dice. Entonces, todas esas cosas ahora dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. O sea, ellos solo ven que eran linaje de Abraham, pero no ven que Jesús también, que Abraham también habló y esperaba al descendiente al descendiente de él, que abarca la línea davídica, para venir al mundo. Ellos no lo entendían ni lo entendieron jamás. Aún hay personas que hoy en día niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Muchas personas niegan que Jesús es el único que salva. Muchas personas niegan de que Jesús pues no es lo que nosotros creemos que es. Pero la Biblia
categóricamente afirma quién es Jesús. Ahora bien, entonces, mire la respuesta que les da Jesús del 34 al 36. Jesús les respondió, ningún esclavo ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado, por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Entonces, aquí, en esta porción de esta Biblia, encontramos la verdadera razón de la libertad que el Señor nos está dando, porque en la Valera dice, Jesús les respondió en el 34, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los libertare, serán verdaderamente libres. O sea, la otra versión da un poquito más de entendimiento de lo que la palabra nos dice en la Valera y cómo la podemos entender nosotros de una mejor, para poder entender el hilo de la palabra. Porque, vuelvo a repetir, en la traducción actual dice, ningún esclavo que se queda para siempre con la familia por la cual trabaja, dice. O sea, Jesús respondió, ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. ¿Qué significa esto? Hablaba de que nos contrataban para trabajo. Pero llega un momento o un determinado tiempo cuando ya estamos pues mayores, ¿verdad? Cuando ya no servimos para mucho, ya las fuerzas se nos han perdido y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, no, ya no nos es productivo. Ya no hace las mismas cosas que tenía antes. O sea, ya no tiene las características de un buen trabajador, de un buen empleado, de un buen mozo. Entonces, le vamos a dar de baja. ¿Y qué pasa? Que la persona que ha sido contratado, pues le dice, mire, aquí está su carta de renuncia, aquí está su tiempo, aquí le vamos a dar su tiempo por su servicio prestado, y en algunas ocasiones, pues, hasta hay indemnización. Pero usted ya no va a trabajar con nosotros, vamos a tener que buscar a una persona, así como cuando usted vino, que usted era joven, usted tenía fuerza, usted era hábil, usted era inteligente, pero como todas esas cualidades ahora a usted ya le hacen falta por su edad, entonces lo vamos a demandar a descansar. Váyase a estar allá cuidando a sus nietos, con sus hijos, y vaya a disfrutar la vida, sus últimos años de vida con su familia. Eso es lo que pasa. Entonces aquí les está diciendo, y aquí ¿sabe qué? Recordemos que ellos siempre creyeron que eran hijos del hijo de la promesa. Estamos hablando de Isaac. Recuérdese que al inicio Abraham tuvo dos hijos, uno con Agar, que era la esclava, y el otro con Sara, que era su esposa y que era la libre. Entonces, cuando ellos están diciendo que ellos nunca han sido esclavos de nadie, sino que son descendientes de Abraham, le están diciendo, nosotros seguimos siendo libres porque somos hijos de la libre, no de la esclava. O sea, tomando en alusión lo que pasó en Génesis. Que incluso, ¿qué pasó con Ismael? Pues Ismael fue desechado de la casa de Abraham. O sea, tuvieron que decirle a Agar que se fuera con su hijo, ¿para dónde? A donde ella pertenecía, ¿verdad? Y por eso también el Señor le da una bendición, aunque Abraham se sintió preocupado, aunque Abraham le rogó al Señor y le dijo, no te preocupes, como es tu hijo, yo también te lo voy a cuidar, pero él no va a heredar. Oiga bien, pero él no va a heredar todas las posesiones materiales tuyas, y incluyendo lo espiritual, no lo va a heredar él junto con el libre, o sea, refiriéndose a Isaac, porque Isaac era hijo de Sara, que es llamada la libre, o sea, que la que puede,
Cuando nosotros, dice la palabra, voy a explicar algo, cuando nosotros somos libres, tenemos una permanencia, digamos, cuando venimos a los pies de Cristo, somos libres y tenemos una permanencia para siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque nos declaramos hijos suyos, y como nos declaramos hijos suyos, el Padre no puede desechar a su Hijo. En este caso, nuestro Padre Celestial no nos puede desechar a nosotros siempre y cuando que estemos obedeciendo su palabra, siempre y cuando que estemos obedeciendo su mandamiento. Hay que entender eso. Por eso decía que nosotros no somos libres solamente por pertenecer a alguna iglesia. No somos libres porque predicamos la palabra, no somos libres porque cantamos alabanza o servimos en algunos ministerios, sino que somos libres porque aceptamos la palabra de Cristo en nuestros corazones, del Evangelio, y entonces esa es la palabra, la dirección del poder del Espíritu Santo para no seguir cometiendo pecado, que nos hace libres. Pero muchos no lo entendemos así. Muchos creemos que como yo voy a la iglesia, que como yo canto, que como yo sirvo, puedo hacer las cosas que quiera hacer, y que mi Padre Celestial está en la obligación de perdonarme todas mis barrabasadas. Ese es el problema. Por eso ahora Jesús está tratando de aclararles cuál es la situación muchas veces del hombre cuando no cumple el mensaje de la palabra, cuando no obedece el mensaje. Le estoy diciendo, ¿verdad?, que tú y yo pues somos santos porque obedecemos toda la palabra. Sin embargo, hay cosas que nosotros sí podemos dejar de hacer. Hay cosas que en realidad nosotros tenemos que meditar y darnos cuenta en qué estamos fallando. ¿En qué estamos fallando? Porque muchos de nosotros pues nos cuesta obedecer el mandamiento, obedecer la palabra, porque decimos, no hombre, esto no es posible. Claro, siempre y cuando que nosotros saquemos de contexto cualquier versículo de la Biblia, va a ser un pretexto para que tú y yo digamos y vivamos como querramos. Entonces, por eso le dice, ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. Entonces, ¿qué quiere decir? Sigamos leyendo. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. O sea, ahí podemos ver, por eso hablaba de la situación de Ismael y a Isaac. Isaac, por ser el hijo de la promesa, se quedó ¿quién? En su casa, con su padre y con su madre, con su padre Abraham y con su madre Sara. Mientras que Ismael tuvo que salir del hogar de Abraham, de la cobertura, digámoslo así, tuvo que salir de la cobertura del Padre Celestial para regresar ¿a dónde? A donde ella pertenecía. O sea, ella regresó a Egipto, ¿verdad? Si no se quedó a vivir en Egipto, pero por lo menos se quedó cerca. Y es ahí como luego son formadas todas las naciones árabes. Acuérdese que la Biblia dice que de Ismael iba a sacar 12 príncipes. Y así como de Jacob nacen las 12 tribus de Israel, también aquel iba a tener también su familia. Sin embargo, hay una diferencia. Con Isaac, que era el hijo de la promesa, él iba a recibir todas las bendiciones materiales como también espirituales. Mientras que Ismael iba a ser un hombre fiero, o sea, un hombre sanguinario, un hombre guerrero, ¿verdad?, con el cual tenía que pelear con todas las naciones. Dice, lástima, que en vez de pelear con otras naciones, está peleando contra Israel. Contra su misma familia está provocando guerra, provocando pleito. ¿Por qué? Y ese es el pleito eterno que tiene Israel con los árabes. Porque los árabes dicen que ellos son los herederos de toda esa tierra. Y ahí es donde yo no entiendo por qué algunas naciones en el mundo entero, las organizaciones mundiales, ¿verdad?, defienden a los terroristas y están en contra de Israel. Claro, como ignoran lo que la Biblia dice, ignoran todo el proceso por el cual tuvo, cómo la promesa se cumplió en Israel y no en los árabes. Entonces, por esa razón es que los árabes están peleando siempre la situación de que ellos son los herederos, porque dicen, nosotros somos los primogénitos.
Claro, ellos son los primogénitos, pero de la esclava, mientras que Isaac es primogénito ¿de quién? De la libre. Entonces, eso es lo que está explicando el Señor en este momento. Entonces, si él así lo quiere, dice, por eso dice, el que se queda para siempre es el hijo de la familia. O sea, de que un hijo de Dios tiene la permanencia asegurada siempre y cuando que estemos obedeciendo la palabra, siempre y cuando que estemos siguiendo el camino que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Porque el Señor vino a mostrar el camino de la salvación, Él vino a mostrar el camino del arrepentimiento, Él vino a mostrar cómo tú y yo, mi querido hermano, podemos ser verdaderamente hijos de Dios. Porque aquí está el detalle. Aquellos creyeron, muchos han creído en Jesús, pero luego se han vuelto a su religión, se han vuelto inclusive hasta seguir practicando las cosas diabólicas. Muchos que un día cantaron, muchos que un día andaban con Biblia, muchos que un día andaban con uniforme, muchos que un día predicaron e hicieron y sirvieron dentro de las iglesias, hoy ya no están. ¿Por qué? Porque les pareció que como el Señor, como cada uno de nosotros muchas veces queremos vivir como nosotros querramos, las cosas no nos salen bien. Y entonces, enojados porque no nos salen bien las cosas, entonces nos volvemos en contra de nuestro Señor Jesucristo y dicen, no, el Evangelio no sirve, y se van. Así hay mucho. Entonces, por eso dice, entonces el esclavo, ¿qué hace? No permanece en las líneas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El esclavo se va, el esclavo del pecado se va. Y por eso dice, el que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Cuando decía, así como nos dan de baja de las empresas donde hemos sido contratados, así también en aquel entonces había un tiempo en que los esclavos se les daba la libertad. Cada cierto tiempo, cada 50 años, los esclavos quedaban libres. Entonces, si el patrón así lo decidía. Sin embargo, habían esclavos que decían, no, ¿yo qué voy a ir a hacer allá afuera? ¿Quién me va a dar trabajo? Ya estoy viejo. Entonces se volvían esclavos voluntarios y eran marcados con un arito para decir, este me pertenece voluntariamente, se ha sometido a mí y ahora puede vivir bajo mi protección. O sea, de que también el esclavo, el buen esclavo, que había sido fiel a su patrón, tenía la oportunidad de permanecer con él, pero por voluntad propia, porque el tiempo de recobrar la libertad ya le había llegado. Pero el esclavo decía, yo me voy a quedar con mi amo. Entonces, y luego dice, les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Aquí viene ya el asunto. Ahora, ellos decían, nosotros somos libres porque somos descendientes de Abraham. Y ellos incluso creían que por ser descendientes de Abraham eran esclavos, ¿verdad? Eso es como cuando en una familia, ¿verdad? La familia se congrega, en la familia, los padres, más bien dicho, los padres se reconocieron a Jesús como su Salvador personal y comenzaron a llevar a sus hijos dentro de la iglesia. Los llevaron a escuela bíblica y luego los niños ahí crecieron. Cuando ya se llegaron a ser adultos y les pareció que era aburrido o que no entendían lo que estaba pasando o la vida que se lleva dentro del Evangelio, y ellos vieron cuando comenzaron a ir a trabajar inclusive cuando comenzaron a ir a estudiar, quizás ya después del bachillerato a la universidad o incluyendo del bachillerato, cuando ya ellos se relacionaron con personas diferentes que no conocían del Evangelio, que no conocían de Cristo, y veían la vida de ellos, entonces dijeron, no hombre, si estos viven así, hacen esto y viven mejor que nosotros. Entonces, muchos de los hijos que antes llegaron al Evangelio, o porque sus padres los llevaron al Evangelio, estos también han creído que porque mi papá es pastor, que mi mamá es servidora de la iglesia, que es diaconisa, y yo soy su hijo, entonces yo tengo la salvación. Es que la salvación no es hereditaria. La salvación es personal y es por decisión propia. Nadie que va a la iglesia acompañando a sus padres se puede decir que es un hijo de Dios o que es una persona salva. No, es que la decisión tiene que ser personal. Entonces, por eso dice, les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado.
Ahora les está diciendo, ustedes dicen que son descendientes de Abraham y que por eso ustedes son hijos de Dios y tienen asegurada su salvación. Pues les quiero decir que están equivocados, dice Jesús. Porque les aseguro que cualquiera que peca esclavo es del pecado. Y es cierto. Por eso decía, muchos de nosotros estamos viviendo nuestras vidas como mejor nos parece hoy. Y lamentablemente no nos damos cuenta que la vida que llevamos, bueno, y quizás lo más curioso es que muchas personas, incluyendo pues el pecado sexual, han abandonado a sus esposas, o sus esposas los abandonaron a ellos, cualquiera de las dos. Entonces, tanto el esposo como la esposa, dijeron, si esta se va, pues yo me busco otra. Y como eso es lo que se nos ha vendido muchas veces en nuestra mente y en nuestro corazón, de que si la mujer o el marido no trata bien a la esposa, o si el marido no responde como debe de responder en el hogar, entonces la mujer tiene derecho a buscarse otro y a llevar otro a la casa, y no importa en la condición que vaya. Eso es lo que muchas veces nos ha enseñado, es que el diablo es astuto. El diablo es astuto porque usa a personas que nos digan, mire, es que el Señor tiene que ver mis necesidades, el Señor tiene que ver por qué estoy haciendo esto, y Él no es injusto para que me condene, sino que Él me va a perdonar. Claro, ese es el problema que se vive hoy en día, que muchas personas diciéndose llamar evangélicas, diciéndose llamar hijos de Dios, estamos cometiendo ese tipo de errores. Digo, los estamos cometiendo porque cada uno de nosotros puede caer en esa situación. Claro, y puede argumentar diciendo, pues, es que el Señor ve mis necesidades. Como dijo otro, no es que el Señor conoce mi corazón, sí, es que el Señor nos conoce a todos. Nosotros lo que tratemos de hacer para defender nuestra mala práctica del Evangelio, esas solamente son excusas baratas porque ignoramos lo que la palabra nos enseña. Entonces, por esta razón, ahora les dice, yo les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Y decía anteriormente, ¿cuál es el peor amo que tenemos? El pecado. Digo el pecado, ¿por qué? Hay personas que no pueden dejar la droga, hay personas que no pueden dejar el alcohol, hay personas que no pueden dejar de fornicar, hay personas que no pueden dejar de adulterar. Tanto adulteran el Evangelio, tanto el adulterio espiritual como el adulterio físico. La mentira es pecado. La desobediencia es pecado. La arrogancia es pecado. Todas aquellas cosas, la vanagloria que muchas veces nosotros usamos, eso no es del Señor. Entonces, esas son las cosas que muchas veces nosotros no las miramos. El orgullo, ¿verdad? Que porque yo me puedo vestir mejor que el otro, o porque yo puedo tener una mejor cosa material que el otro, o porque este es evangélico, pero mire cómo anda a pie. Este anda a pie, este no tiene ni buena casa, no tiene ni buena ropa. Muchos de nosotros nos sentimos contentos porque podemos vestirnos una buena ropa. Y nos burlamos de aquel pobrecito que en realidad ni siquiera nos acercamos a él para preguntarle cuál es su condición. Mire, por eso la palabra dice que nosotros debemos de bendecir primeramente a los de la familia de Dios, o sea, al hermano. Pero muchos por nuestro orgullo, porque ahora ya tenemos dinero, porque ahora ya tenemos cosas materiales, porque ahora ya nos ascendieron de puesto en el trabajo, porque nos dieron una mejor oportunidad, nos nombraron jefe. Ya no queremos ver para abajo, ya no queremos ver de dónde nos sacó el Señor, porque a muchos y cada uno de nosotros el Señor nos ha sacado de la escoria para ahora ponernos en un puesto privilegiado. ¿Y qué dice? Que no se nos olvide de dónde el Señor nos sacó. Entonces, nosotros, si decimos que somos libres, tenemos que dejar toda esa manera de vida que llevamos. Debemos que aborrecer el pecado. Tenemos que tratar de caminar como el Señor quiere que caminemos. Pero esos son los problemas. Y eso, como le dijo el Señor, yo les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Entonces, ellos decían, se ufanaban, se orgullecían de pertenecer a la familia abrahámica. Como hoy. Muchos nos orgullecemos por decir, yo pertenezco a tal iglesia, yo voy a tal iglesia, y ahí el pastor, el líder me ha enseñado que yo tengo que vivir de esta y de otra manera. Y dejan de lado la palabra.
Entonces, ese es el problema que se está viviendo hoy. O sea, hoy todo el mundo queremos vivir un evangelio, como dijo alguien, light. Un evangelio solo por encimita, pero no queremos escudriñar la palabra, como decía anteriormente. A muchos nos gusta recetarnos versículos bíblicos, ¿verdad? Pero los sacamos fuera de contexto para hacerle creer al otro que está equivocado y que yo estoy en la verdad. Pues no tiene que ser así. Si yo voy a hablar de la Biblia, tengo que conocer toda la Biblia y haber leído toda la Biblia y no creer solamente en partes de la Biblia. Porque mucho de lo que pasa, que como están inmersos en alguna religión, ellos practican solamente lo que sus líderes les enseñan y les dicen, estos son los versículos con los cuales ustedes se van a defender cuando un evangélico, ¿verdad? O cuando uno de estos que dicen que son sabiondos, que son, otros dicen teólogos, ¿verdad? Con estos ustedes versículos se van a defender. Es que el enemigo es astuto. Cierra la mente y el corazón de aquellos que muchas veces estamos viviendo una doble vida o queremos vivir de una manera diferente. Entonces, el pecado para nosotros muchas veces es algo inofensivo para Cristo. Entonces, por eso dice, les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. O sea, nosotros vamos a encontrar una verdadera libertad cuando nos arrepintamos, confesemos nuestros pecados, confesemos nuestros errores y nos entreguemos completamente al Señor. Como dice allá en Deuteronomio, ¿verdad? Que con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi cuerpo, con toda mi alma, tengo que adorar y obedecer al Señor. O sea, no me voy, por eso decía un día de esto, no podemos ser evangélicos mediocres. Tenemos que ser verdaderamente hijos de Dios. Porque en aquel día muchas sorpresas van a suceder. Cuando la trompeta suene para levantar a los muertos primero y después a los que estemos vivos. Mire, bueno, en película se ve, ¿verdad? Hay una película que se llama Las Medias Tintas. Le voy a hacer propaganda para que usted la pueda buscar un día y verla. Es una película. Es una película relacionada al cristianismo mediocre, al cristianismo tibio, al cristianismo light, en donde solo piensan en fiestas, donde solo piensan en comida, pero no piensan en predicar el evangelio para salvar almas. Y eso es lo que pasa en esa película. Por eso le digo, se llama Medias Tintas, te la recomiendo. Entonces, les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán verdaderamente libres. Entonces, mire, hermano, la libertad la encontramos en nuestro Señor Jesucristo cuando venimos a sus pies y lo reconocemos como su Salvador personal y nos entregamos completamente a Él. Solamente así el Señor nos hará libres. De lo contrario, si nuestras vidas o nuestros pensamientos todavía estamos creyendo que soy evangélico, que soy pastor, que soy predicador y que soy líder de un ministerio o de cualquier parte dentro de la iglesia, tengo un liderazgo, entonces que yo, como soy líder, como soy predicador, como soy alguien que ya, vamos a decirlo así, ¿verdad?, que ya me aprendí bastantes partes de la Biblia, entonces yo ya no tengo ningún problema. Esa es la creencia y es lo que el enemigo mete en nuestra mente y en nuestros corazones, que nos diga, no hombre, como le dijo, y lo que estoy hablando no es mentira, ni es invento. ¿Cómo le dijo la serpiente a la Eva cuando pecó? Le dijo, con que el Señor les ha dicho que van a morir. Vamos a decir, con que el Señor les ha dicho que no van a entrar al cielo si no hacen esto. Eso es lo que está pasando hoy. Que muchos queremos forzar la palabra porque dice que todos vamos a entrar al cielo y no importa cómo vivamos. Y eso no es así. Y si no, terminemos de leer Apocalipsis, pues. Leamos Apocalipsis, ¿va? Métase a leer el Apocalipsis y se va a dar cuenta qué es lo que va a pasar con aquellas personas que viven mediocremente su evangelio. O sea, que van a haber problemas, van a haber situaciones en las cuales, pues, y ahí vamos a gritar quizás, Señor, pero si yo soy libre. ¿Libre de qué? Libre de seguir viviendo como yo quiera, pero no apegado a la palabra del Señor. O vivir en la religión, como dicen algunos, que yo voy a morir en la religión que mi padre me dejaron.
Lamentablemente la religión no salva. Ninguna iglesia sobre la faz de la tierra nos puede salvar. El único que nos salva es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios. Él murió en la cruz, derramó su sangre, nos perdonó y nos lavó y nos compró. Tenemos que permanecer en esa promesa, porque si no pertenecemos a esa promesa, entonces ¿cómo vamos a creer o cómo vamos a hacer para alcanzar la salvación si ninguno de nosotros se puede salvar por sus propios méritos? Todo viene de la mano de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora dice el 37: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mis enseñanzas. Mire, eso es lo que pasa aún hoy en día. Si bien es cierto, no nos quieren matar, ¿verdad? Pero sí hablan en contra nuestra y dicen: no, es que este tiene otro evangelio, este tiene otra interpretación, este tiene otra cosa, este es inventor de nuevas enseñanzas. No, claramente lo podemos ver en esta palabra. Dice: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Vamos a decir: yo sé que vos sos descendiente de una familia que creció en el evangelio y que te llevaron a la escuela bíblica, que fuiste a la iglesia, te compraron una Biblia, pero cuando llegaste a tus 18 años, tú decidiste ya no formar parte del evangelio y te fuiste. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿La tengo yo o la tienes tú? Dice el Señor. Entonces aquí le dice: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque ellos creían que por ser del linaje de Abraham, ellos ya tenían asegurada y que eran los escogidos del Señor. Pero claramente vemos cómo en este mismo relato del Evangelio en Juan, vemos cómo el pueblo judío rechazó al Señor. No todo, pero más que todo los religiosos, ¿verdad? Porque ellos estaban inmersos en sus religiones y no creyeron que Jesús es el Hijo de Dios. Es más, aún hay gente hoy en día que no creen que Jesús es el Hijo de Dios y dicen que es un invento nuestro. Es un invento de aquellos que... Pero la palabra no es invento mío que yo diga que Jesús es Hijo de Dios porque está en la palabra. Ahora, si no estuviera en la palabra, entonces otra cosa sería. Ese sí fuera mi invento. Pero por eso digo, nosotros tenemos que creer en todo lo que la Biblia dice y leer toda la Biblia, no solamente parte. Hay personas que tienen años de ser, dicen ellos, cristianos evangélicos, pero la Biblia no la han leído ni siquiera una vez. O sea, una vez han leído, ni siquiera han leído una vez toda la Biblia. Entonces, y eso es lo que hace la religión. La religión solo nos entretiene. La religión solamente nos mantiene, ¿verdad?, asegurando un puesto o asegurando lo económico para el líder, pero no nos mantiene en asegurarnos espiritualmente. Por eso dije, el diablo es astuto y engaña a medio mundo, ¿verdad? Y el religioso no se escapa. Ese es el primero que él atrapa y lo dice: no, vos aquí te vas a mantener y aquí te vas a defender y aquí vas a decir. Y dejan de estudiar la Biblia, lo que verdaderamente dice la palabra. Entonces, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi enseñanza. Entonces, hay controversias en el mundo entero porque no todas las personas aceptan la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No todo el mundo acepta que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Muchas personas dicen: no, yo pertenezco a X nombre de religión y ahí me voy a estar. Bueno, si eso lo va a salvar, qué bueno, pero si no lo va a salvar, bueno, es otra cosa, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que asegurar nuestra salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que murió en la cruz del Calvario para darnos perdón de pecado. Nos compró, nos lavó con su sangre. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a decir que somos libres practicando una religión? ¿Cómo nosotros vamos a decir que somos libres practicando, pues, las cosas que no debemos de cometer? O sea, vivir nuestras vidas como mejor nos parezca. Mire, ser egoístas, tener odio entre los que nos congregamos en el mismo lugar, ser avarientos, ser personas, digamos, sin escrúpulos de ofender o de maltratar a alguien. No, hombre, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Que digamos que somos libres, que somos hijos de Dios, que tenemos la salvación y estamos viendo con desprecio a los demás. Eso no es posible, ¿verdad? Por eso dice, pero ¿por qué? ¿Por qué actúan estas personas así? Porque no aceptan de que Jesús es el Hijo de Dios y que a través de Él
ese es el medio que nosotros alcanzamos para la salvación, porque como dice aquí, no aceptan mi enseñanza. O sea, aceptamos muchas veces parte de la Biblia, aceptamos muchas veces parte de lo que dice la palabra, pero no aceptamos todo lo que dice, porque nunca jamás en nuestra vida nos hemos interesado por darnos cuenta qué dicen los 66 libros de la Biblia, ¿verdad? Porque algunos hasta pelean por eso. No, dice que son 72, otros le aumentan más, ¿verdad? Como 90. Pero la verdad es que nosotros tenemos que aprender de toda la palabra. Y dice el 38, yo solo les digo lo que mi Padre me ha enseñado. Ustedes en cambio hacen lo que les ha enseñado su Padre. Mire, este versículo, el último que vamos a leer, aunque de aquí para allá todavía sigue el relato de todo lo que Jesús les está diciendo para que puedan ellos lograr aceptar la libertad que nos da Cristo, puedan ellos lograr la oportunidad de la vida eterna. Pero cuando el hombre no quiere aprender de la verdad, sino que quiere aprender de la mentira, entonces aquí hay dos cosas. Yo solo les digo lo que mi Padre me ha enseñado. Jesús, Juan 3:16, claramente lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al único Hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Jesús aprendió, o el Padre le envió para que viniera a morir a la cruz del Calvario y nos diera la oportunidad de salvación eterna, de estar con Él para siempre, por toda una eternidad, en salvación, gozándonos de la presencia del Padre, de la presencia del Hijo. Mire, para vivir una vida libre de pecado, libre de todo ataque del enemigo, porque el enemigo en aquel entonces ya no va a existir. Y luego le dice él, yo les digo lo que mi Padre me ha enseñado. Ahora dice la segunda parte del versículo, ustedes en cambio hacen lo que les ha enseñado, ¿quién? Su padre. ¿Y quién es el padre de ellos? El diablo. Y más adelante en estos versículos lo dice en este capítulo, que ellos han venido a ser hijos de Satanás, que en vez de creer en la verdad, han creído en la mentira. Entonces ustedes les dicen, bueno, si ustedes así son felices, les dicen, creyendo en los mentirosos de su padre, que es el diablo, entonces vivan ahí. Pero eso sí, no me vayan a reclamar el día de mañana cuando ya estén allá abajo, me estén gritando y me digan, digo allá abajo en el infierno. Bueno, es una tipología, es un tipo de decir que el infierno está en el centro de la tierra, por lo que enseña Lucas 16. Entonces, no me vayan a decir, estando allá abajo, en ese lugar de tormento, Jesús, 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 yo creo en ti, yo creo en vos, yo sé que soy el Hijo de Dios. Y entonces, ¿de qué va a servir? Si el hombre ya no va a tener oportunidad. Entonces, por último, lo que podemos aprender es, hay dos caminos en la vida. Creer en Jesús como el Hijo de Dios, creer en Jesús como el libertador, creer en Jesús como el único instrumento verdadero que mandó nuestro Padre Celestial para que nos dé salvación eterna, o creer en el diablo, ¿verdad? En el Hijo, para todos aquellos que van a creer en el anticristo, ¿verdad? Para todos aquellos que creen en el falso profeta, para todos aquellos que van a creer en la dirección satánica. Entonces, ¿a dónde van a ir a parar? Lamentablemente todas estas personas van a ir a parar ¿a dónde? A un lugar de tormento, como le describe el rico y Lázaro, donde dice el rico, ¿verdad? Que allá es un tormento estar en ese lugar. Dice, no, Padre Abraham, manda. Mire, ahí está algo bien fundamental. Cuando Abraham, vamos a decir, él no creía en Abraham, él solo creía en su riqueza. Y cuando estaba allá en el lugar de tormento, ahí comenzó a gritar y le dijo, Padre Abraham, Padre. Allá abajo era su padre. Pero ¿qué le dijo Abraham? No te escucho. Yo no puedo pasar para ahí, ni tú para acá. Tú tomaste la decisión, quisiste estar en ese lugar de tormento y ahí te vas a quedar para siempre, por los siglos de los siglos. Así como el Hijo de Dios va a tener una eternidad con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor y con nuestro Señor Jesucristo en el reino, comenzando desde el reino milenial y después el estado eterno. Entonces va a ser una vida permanente. Y para el otro, para los que no creyeron, para los que rehusaron, para los que
para los que apedrearon a los evangélicos y los mataron y todas esas cosas, ¿sabe? A ellos les espera una condenación eterna, separados de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo por toda una eternidad. O sea, para los dos es vida eterna. Una eterna en condenación y la otra eterna para salvación. Entonces, ¿cuál de las dos queremos? Ahí es decisión personal. Así que, mis queridos hermanos, esto es lo que he tratado de hablar o enseñar respecto a estas porciones bíblicas, pero sí les digo de que esto va a continuar porque aún siguen los versículos que tenemos adelante hasta terminar este capítulo para darnos cuenta todo el esfuerzo que nuestro Señor Jesucristo hizo con estas personas para que pudieran entender la verdad. Entonces, ahora preguntémonos, ¿será que también el Señor se ha esforzado para que tú y yo, mi querido hermano, aprendamos de la verdad? Y que renunciemos a la mentira y que nos dedicamos únicamente y que nos sometamos únicamente a Él y que reconozcamos que sin Él, tú y yo, mi querido hermano, no valemos nada. Que reconozcamos que sin Jesús, tú y yo no alcanzamos la salvación, sino la condenación. Así que espero pues que cada uno de nosotros pueda aprender algo al respecto. Y ¿sabe qué? No nos olvidemos que el único que tiene el poder para salvarnos y perdonarnos es nuestro Señor Jesucristo, y solo en Él encontramos la libertad que muchos andamos buscando. Así que vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy, mi Señor, por este momento, por esta oportunidad de vida que nos das. Gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, Padre, que seas tú el que tomes el control en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras enfermedades, en nuestras dificultades. Papito lindo, en tus manos las entregamos, y que seas tú, por favor, sanando los cuerpos de cada uno de nuestros familiares y hermanos en Cristo que te están clamando por la sanidad de sus órganos internos y de cualquier parte del cuerpo, Señor, que están esos dolores o esa enfermedad. Te suplico, papito lindo, que tengas misericordia de cada uno de aquellos que ahora te claman, y que seas tú dándoles oportunidad de recibir su sanidad. Asimismo, Señor, quiero suplicarte que tengas misericordia de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de estudio, donde quiera que se encuentren, Señor, o todos aquellos con los cuales tenemos una oportunidad de amistad, que seas tú, por favor, el que toque sus mentes y sus corazones y tengan la oportunidad, mi Señor, de arrepentirse, de reconocerte a ti como Salvador personal, para que inclinen su corazón, Señor, y su pensamiento hacia ti, porque tú eres el único Salvador, Señor, y que tengan la oportunidad de salvarse para que no vayan a condenación. Que toque esas mentes y esos corazones y que puedan repetir con sus labios esta oración de salvación personal de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, tengan un buen día, que el Señor me los guarde, me los bendiga y les ayude a salir adelante en cualquier situación o circunstancia que ahora estén pasando. Y no nos olvidemos que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Pasen un buen día y muchas bendiciones.